En Hebreos capítulo 11 dice, ¿dónde estamos? Dice en el versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No sabía para dónde iba, y por eso salió por fe. Abraham, sí Señor, a un idólatra le habló Dios. Abraham, deje tu casa, deje su familia, yo te voy a mostrar una tierra. La tierra que Dios le mostró a Abraham era una tierra que estaba como a 4,000 kilómetros de donde él vivía. Poco largo. Y salió Abraham de su casa por la fe, sin saber a dónde iba, siguiendo al Señor, confiando en el Señor, viviendo por la fe. Versículo 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, subráyelo en su Biblia: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham era un seguidor de Dios, no el fundador de una religión. Nosotros somos de nuestro padre Abraham. Sí, pero están haciendo las obras de Satanás. Con mucho cuidado. Cada día nos convencemos más, cada día nos convencemos más de que tenemos que poner los ojos en el Señor y seguir al Señor. Porque en todas las religiones, porque en todos los grupos, desgraciadamente se levantan sinvergüenzas. Qué pena. Y desgraciadamente se levantan personas llenos de egoísmo que poniéndose primero ellos, se están aprovechando de los demás. Qué pena. Entonces, cada día usted y yo tenemos que confirmar que nosotros somos seguidores del Señor, no seguidores de una religión, no seguidores de una iglesia. Porque bajo todas las religiones y bajo todas las iglesias hay sinvergüenzas. Y desde la iglesia católica, romana y apostólica hasta las iglesias evangélicas y cristianas, desgraciadamente hay un montón de sinvergüenzas. Escudándose en la religión, se aprovechan de los demás. Qué pena me da. Porque nosotros no estamos para servirnos de la gente, nosotros estamos para servir a la gente. Y el pastor y el líder y la persona que es líder y que tiene una responsabilidad y no ha entendido eso, que se quite y que se dedique a otra cosa. Porque no es digno. Porque no es digno. Y usted y yo como creyentes tenemos que abrir los ojos y tenemos que escudriñar las escrituras para confirmar que no nos están metiendo 10 con huevo. Porque vivimos tiempos de apostasía, vivimos tiempos un poco complicados. Y es que estos judíos hacían tanto énfasis en Abraham. Y Esteban vino para recordarles, pero señores, Abraham fue un siervo de Dios. Él no vino para establecer una religión de los judíos. Él vino para seguir al Señor. Y hoy nosotros tenemos que seguir al Señor también. Pero también es importante recordar que Jesús es una amenaza para aquellos que no se dan cuenta que están en esclavitud. Esteban recordó a sus acusadores los años de su esclavitud. Ahí en el versículo 6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. ¿Se les olvidó que fuimos esclavos? ¿Se les olvidó que estuvimos bajo servidumbre por 400 años?
como leíamos ahí en segunda de Pedro, capítulo 1. No tenemos que olvidar. Nosotros no podemos olvidar, nosotros necesitamos recordar, pero también los años de esclavitud son un cuadro de la esclavitud que resulta del pecado. Acabamos de leer el texto, lo tenemos ahí en pantalla. Fíjense muy bien. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Claro, la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es la Biblia. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La única verdad que hay es el Señor. La única verdad que hay está en este libro. No está en este pastor, ni en el otro pastor, ni en el sacerdote. La única verdad que hay está en Cristo Jesús. Y por eso la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesucristo es una amenaza para las personas que quieren seguir siendo esclavos del pecado. Hay personas que por la gracia de Dios se acercaron a este lugar ahora. ¡Qué bendición! Porque usted sabe muy bien que usted está andando en el pecado y que usted es esclavo del pecado. Y mientras usted no someta su vida al señorío de Jesucristo, usted va a seguir experimentando la servidumbre y la esclavitud del pecado. Y el pecado va a seguir jugando con tu vida y te va a seguir haciendo como su títere. Porque personas son esclavos del pecado y usted sabe muy bien cuál es su pecado. Y antes de irse de este lugar, usted debería de arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón al Señor, arrepentirse y cambiar de vida. Porque usted sigue siendo esclavo del pecado. Porque usted está bajo la esclavitud, bajo el yugo del pecado. En Romanos capítulo 6 dice San Pablo: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Yo creo que lo tenemos en pantalla. No importa. Hay que entender que la paga del pecado es muerte. Hay que entender que la paga del pecado es muerte. Estos días estaba compartiendo con algunos muchachos. El problema del licor y las consecuencias del licor. Porque hay jóvenes ahora que insisten en decir: una birra, una birrita no le hace mal. Y el muchacho, queriendo pretender que ya es hombre y que ya es grande: bueno, me voy a tomar una birra. Está bien. Otra birra. Y va a la segunda. Y cuando se dio cuenta este muchacho, se tomó 5 cervezas. Y cuando se dio cuenta, estaba borracho. Dice el libro de los Proverbios, hablando del licor: se entra suavemente, mas al fin morderá como serpiente. Porque el licor es un veneno. ¿Usted sabía eso?
Porque el guaro es un veneno.